ya analizando el hoy, ¿no? Como una estrategia de trabajo en red. Las 57 experiencias que están en 17 provincias, que responden a organizaciones del sector, consideran que una salida hoy importante y que tiene que ver con fortalecer las estrategias del sector de la agricultura familiar, tiene que ver con el trabajo en red. Y ese trabajo en red ha permitido diferentes resultados concretos. Por ejemplo, un resultado concreto de ese trabajo en red es otra manera de acceder a las políticas públicas. No es lo mismo acceder a una política pública yendo individualmente de derecho ante las políticas públicas, pero no es lo mismo acceder a las políticas públicas de esa manera como accediendo con 57 radios. 57 radios que se presentan a un proyecto. Hoy esa experiencia permitió, por ejemplo, hace muy poco se termina de aprobar un proyecto, una línea en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, que le va a permitir a las radios de la red tener una compra colectiva de equipos, tener un transmisor regulable en su dial, poder comprar un equipo de exteriores, poder comprar micrófonos, poder comprar consolas de uso colectivo. O sea, materiales de equipamiento que van a usar y gestionar las 57 radios, desde la estrategia colectiva que se dan en estas 57 radios, y que estarán a disposición ante cualquier problemática. Hay una radio que tiene un problema con el transmisor de compra colectiva estará en ese lugar para poner nuevamente en funcionamiento esa radio. Ese es uno de los logros. Otro de los logros de la red tiene que ver con, y este es un dato también interesante, el 50% de las radios que integran la red, más allá de existir una ley de servicios de comunicación audiovisual reglamentada en el 2013, el 50% no está regularizada su situación. Ese es un dato de una de las fallas, me parece, de esta política pública, y de las idas y vueltas en materia de disputa de la aplicación de esta política pública, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El laburo en red hoy permite habilitar una mesa de trabajo que va a tener la red de radios rurales con ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, para que se inicie un proceso de regularización de ese 50% de las radios de la red que no están regularizadas, que permitiría acceder a una licencia, acceder a un permiso, pero además acceder a políticas públicas, acceder a políticas de pauta, ¿no? Esa me parece que es otro de los beneficios del trabajo, del pensarnos en red, ¿no? Y de trabajar en red. Otra cuestión tiene que ver con acciones en red en materia de políticas públicas. Una de las acciones que se están empezando a hacer entre algunas de las radios es empezar a poner en discusión en los municipios, en las provincias, en donde funcionan estas radios, el tema de la pauta pública. Una pauta pública a la que los medios comunitarios no acceden. Entonces, hay una estrategia concreta de llevar a los consejos deliberantes y a los ejecutivos de los municipios, llevar a las cámaras de diputados y senadores de las provincias, esta cuestión, ¿no? de que la pauta pública también sea distribuida en los medios de gestión social. Esa es otra de las estrategias que se pueden pensar en red y que pueden ser más efectivas si se piensa de golpe en 57 radios que están en otros tantos municipios y que responden a 17 provincias, ¿no? Es una estrategia que, si sale coordinada, o medianamente coordinada, o estratégicamente coordinada, puede ser más poderosa. Otra estrategia que me gustaría dejar como ejemplo del por qué trabajar en red, o por qué la red de radios rurales comunitarias trabaja en red, es la producción de contenidos. Hay una gran falencia, en muchos casos. El lunes tuvimos el 5º encuentro, en este caso modalidad COVID, virtual, de la red de radios rurales, donde participaron unos 100 compañeros y compañeras,
una de las cuestiones que marcaban como problemáticas en el marco de esta pandemia que estamos atravesando tiene que ver, y que es una problemática histórica de nuestras radios gestionadas por organizaciones, en nuestro caso la agricultura familiar campesina e indígena, y la producción de contenido. A veces las dificultades que hay en materia de producción de contenido. Pero la estrategia en red nos permitía y nos permite tener una estrategia más sólida de la producción de contenido. Y hay un ejemplo que lo demuestra, que creo que Margarita lo mencionaba, y me parece que es como un dato interesante a seguir y acompañar. Yo, ni bien corte la intervención, puedo buscar algunos links para dejarlos acá en el chat y aportárselos. Fue una estrategia que se Así dieron... como 4 minutitos estaríamos teniendo, Martín. Dale, ya lo cierro, bueno. Una de las estrategias fueron, en el caso de las radios rurales, con algunas radios de Farco, de fortalecer e impulsar un noticiero de estas radios rurales que empezaron a construir contenidos concretos en torno a los incendios que estaba viviendo la provincia de Córdoba y que vive la provincia de Córdoba, que no eran considerados en la agenda de los medios nacionales, ni tampoco los medios de la provincia, y que eran considerados en sentidos distintos. Ninguno de los medios hegemónicos de la provincia y de la nación decían que había otros intereses detrás de esos incendios, que tienen que ver con el avance de los negocios inmobiliarios en los bosques nativos. Y ese es un dato importante, que reconstruyeron en una estrategia de producción de contenidos unas 8 radios de la red de radios rurales y de Farco, produciendo información con vecinos y con organizaciones de lo que estaba sucediendo en materia de los incendios. Bueno, y después, como para sintetizar, voy a tomar de esos 4 minutos que me dijiste, Vero, 2. Me quedan 3. Bueno, tomo 1 y medio. 2 cositas más. La estrategia de redes permite, además, pensar contenidos que revaloricen las culturas locales. Les voy a pasar, después de la intervención, un link muy interesante de una campaña que hicieron las radios de la red, que se llama Músicas y Territorios, que fue un disco que produjeron la red de radios rurales y las radios, en donde se pueden escuchar las canciones y las voces de los cantores populares que acompañan cada una de las luchas de la agricultura familiar en los territorios. Un disco maravilloso que acompañó no León Gieco, como en el caso de los compañeros del Mocase, sino Julia Senco, contando algunos de esos lugares, pero que reivindica el laburo de esos músicos populares que acompañan las luchas y las peleas de la agricultura familiar en todo el país. Después se produjeron ferias de voces, transmisiones que reunían 30, 40 radios, de esas 57 que conforman la red en un día. Las 30 radios, con una radioemisora cabecera, transmitían en conjunto una temática. Hubo 2 transmisiones que se llaman ferias de voces, que duraron 7 horas, una ligada a hablar de la problemática de la agricultura familiar y otra ligada a hablar del género y la ruralidad, que también se las puedo compartir. Y me quedo con un último dato que me parece importante. El 70% de estas radios son gestionadas por mujeres y por jóvenes. Y me parece que me sumo al dato que planteaba Margarita. Las radios rurales comunitarias, gestionadas por organizaciones, hoy son una herramienta para el arraigo rural. Es la herramienta, muchas de las familias productoras creen que es una gran posibilidad para que sus jóvenes construyan la estrategia de comunicación que va a incidir en las acciones de las organizaciones en materia de defensa de las temáticas y problemáticas del sector. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que impresionante las experiencias que han podido contarnos, compartirnos. Me quedo como con la cuestión de la radio como la herramienta de lucha. Y la verdad que el chat explotó, por así decirlo, de mucho agradecimiento y de reconocimiento de su trabajo. Em, si quieren les puedo leer un poquito, pero la verdad que es como agradecimiento
que es hermosa la experiencia, valoran muchísimo el papel que cumplen ustedes, o ustedes en este momento, en la radio y en la comunidad, ¿no? Y si quieren y les parece, arrancamos con las ronditas de preguntas. Y vamos a arrancar por Nico, que fue el primero, como para ir cortando el hielo, ¿sí? Nico, Gonzalo pregunta, ¿qué acciones dentro de la comunidad radial creen que son más efectivas para visibilizar los problemas de la megaminería? Acciones radiales, fundamentalmente llevar la radio hacia cada uno de los territorios donde uno quiere intervenir. Nosotros siempre usamos de base la radio del Algarrobo, pero a cada corte de ruta, a cada parate siempre intentamos armar también como una base, ¿no? Para poder armar, o sea, siempre es interesante estar con el cuerpo en todas las luchas ahí parado, pero también saber que la radio debe estar, o al menos el lugar donde construimos la información de lo que está sucediendo en esos momentos, siempre tiene que estar un poco más a resguardo. Nosotros tenemos que comprender que estar parado frente a la primera línea contra las empresas mineras o contra la policía es tan importante como la posibilidad de a cada minuto ir pudiendo construir para los vecinos la noticia, porque cada vez nosotros en Andalgalá estamos muy rodeados desde el punto de vista que no tenemos ninguna ruta nacional que nos pase, entonces todos los bloqueos informativos y cortes los tuvimos que hacer no menos de 50 kilómetros de nuestro lugar. Nos trasladábamos la población, por supuesto, no todos los habitantes, pero muchos compañeros y compañeras nos trasladamos hacia rutas nacionales. Por lo tanto, las abuelas que nos acompañaban, las madres, los padres, siempre en Andalgalá esperando saber cómo estaba su hijo, su hija, su nieta, su marido, su compañera, sus compañeros en la ruta, a 40, 50 kilómetros lejos de su casa, y sabiendo que todavía tenía que volver. Entonces, esas acciones, digamos, de comprender que para tener acciones territoriales, la radio también se transforma en la garantía de la seguridad de los compañeros que tienen que viajar a hacer esas acciones, porque en caso de que pasara cualquier cosa, acá las familias reaccionaban permanentemente en los poderes locales, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, territorial y de ese tipo de lucha, ¿no? Se hacen muchas acciones, ¿no? Hay miles de acciones. Nosotros habilitamos la radio, estuvo re lindo, compañeras dieron clases, digamos, clases justamente por la pandemia, acá no hay Zoom, casi nadie, o sea, vieron que la educación está sufriendo el mejor momento de su vida, digamos, desde que fue armado el sistema educativo nacional, que es la posibilidad de desestructurarlo tal cual lo teníamos, y por suerte, esta interrupción educativa en todo el país trae muchas esperanzas, ¿no? Y dentro de eso es el poder trabajarlos desde las radios comunitarias, como al menos hicimos nosotros y hacen el MOCASE, ¿no? Listo. Muchas gracias. Margarita, otra pregunta también. Miren, no le puedo dejar de decir ni repetir las felicitaciones que reciben, la verdad, no se los puedo dejar de transmitir, más allá de las preguntas puntuales. Para Margarita, ¿cómo se trabaja con la población rural y grupos comunitarios para que tomen a la radio como un medio amigable para la comunicación de las luchas? ¿Cómo se crean las redes comunitarias entre los diferentes grupos? Pregunta Gonzalo.